Buen día, mi nombre es Fátima Jazmín Ortega García, del equipo 2 de la materia Algoritmos Computacionales, y les vamos a presentar nuestro PIA. Para comenzar, un algoritmo es como una receta que indica los pasos para resolver un problema, mientras que las estructuras de datos son las herramientas que permiten almacenar y organizar la información de manera más eficiente. Para desarrollar un software es crucial entender cómo usar ambos conceptos. Las pilas y las colas son estructuras de datos lineales. Las pilas funcionan como una torre de platos, donde el último elemento en entrar es el primero en salir, mientras que las colas son como una fila de espera, donde el primer elemento que entra es el primero que sale. Y por otro lado, los árboles y los grafos son estructuras de datos no lineales. Permiten trabajar con relaciones más complejas, como un árbol genealógico o un mapa de rutas. Los algoritmos, primeramente, ¿qué son? Son una serie de pasos que deben de ser precisos, definidos y finitos. Esta serie de pasos se realiza para llegar a una solución. Se dividen en tres: secuenciales, condicionales y cíclicos. Yo voy a tocar los de secuenciales. Esta estructura lo que hace es que las acciones se ejecutan una tras otra, es decir, que es de forma consecutiva, siguiendo una línea de flujo. Por lo tanto, todas las instrucciones se van a llevar a cabo y ninguna se va a repetir. Solo se va a hacer de una forma. Eh, para una mejor vista, pues vamos a utilizar ejemplos. Aquí es una cita para el IMSS. Así es como lo ve normalmente un usuario. Y el código, pues simplemente es una serie de variables que se van a definir mediante una clase, un método y después se va a definir otro método con ciertas variables que se le van a pedir al usuario. Aquí se utiliza input y lo que hace es que le muestra un mensaje al usuario y le pide una respuesta. La respuesta se va a grabar en la variable curve y así con todas las demás. Una vez que registre su CURP, su correo electrónico, su número de seguro social, la fecha y la hora en la que lo va a querer, le confirma la cita poniéndole en pantalla una impresión donde confirma su cita con su nombre y su apellido, con la fecha y la hora en que lo desea el usuario y diciéndole que la cita ha sido confirmada. Otro ejemplo es de la empresa de Temu, que manda enlaces de promoción a sus usuarios por WhatsApp. Esto es una de cómo se ve normalmente, de forma en que el usuario lo ve. Aquí utiliza la biblioteca Selenium. Las bibliotecas lo que te permiten es utilizar funciones y métodos o clases que no están normalmente en un lenguaje en el programa normalmente, o sea, lo que te permite hacer. Aquí importa WebDrive, que es el navegador que vamos a utilizar. Importa el método de Cave y Tame, que simula varias teclas del teclado y es para utilizar el tiempo de la manera en que queramos. Después se define el método de enviar promociones por WhatsApp, que va a utilizar el número y el mensaje o sea, las variables que va a utilizar es número y mensaje. Después la variable Drive es para definir qué navegador vamos a utilizar, que en este caso es Chrome. Después se va a buscar WhatsApp Web y con la variable buscar va a contener diferentes métodos y funciones que lo que van a hacer es buscar el área de entrada, que no es más que en donde tú escribes el número o el nombre de la persona a quien tú le quieres enviar el mensaje. En este caso vamos a escribir el número, como dice aquí. Se va a utilizar la función
de time sleep para hacer que el programa se pare por 2 segundos y luego vamos a simular la tecla de enter de que se ingresó el número. Después, la variable mensaje de WhatsApp este va a contener el mensaje y el enlace de promocional. Después el mensaje de box va a hacer lo mismo, va a buscar el área de entrada, pero donde tú escribes un mensaje, ya en el chat individual de cada persona, donde tú escribes el mensaje, lo va a escribir y va a simular lo mismo, se va a esperar 2 segundos y va a mandarse el mensaje con la tecla enter. Y lo último que va a hacer es, con la función de quit, va a cerrar el navegador, que en este caso era Chrome, y listo. Mi nombre es Fátima Jazmín Ortega García y les voy a presentar el tema de los algoritmos condicionales. Pues los algoritmos condicionales son un tipo de algoritmo que toma decisiones basadas en condiciones o criterios específicos. Funcionan como una serie de preguntas de sí, entonces, si una condición es verdadera, el algoritmo sigue un camino. Y si es falsa, el algoritmo sigue otro camino. Estos algoritmos permiten a los programas hacer elecciones, como por ejemplo, decidir si un usuario puede acceder a una función o si un programa debe repetir un proceso. Se utilizan para darle flexibilidad y adaptabilidad, permitiendo responder de manera diferente según la situación. Algunos conceptos clave son condiciones, ramas y anidación. Las condiciones son las evaluaciones que deciden qué camino debe seguir el algoritmo. Una condición puede ser una comparación como x mayor que 10 o cualquier otra expresión booleana, verdadero o falso. Las ramas son las decisiones en los algoritmos condicionales que pueden crear diferentes ramas, permitiendo que el algoritmo tome caminos alternativos. Estas ramas se pueden representar mediante estructuras de control como if-else, switch case, entre otras. Anidación son los algoritmos condicionales que pueden contener condiciones dentro de condiciones, permitiendo un mayor grado de complejidad y flexibilidad. Este es un ejemplo de Facebook. Es una estructura condicional simple para enviar notificaciones de cumpleaños. Aquí empezamos con estas dos librerías que sirven para manejar fechas y horas, incluyendo zonas horarias. Lo podemos ver en este apartado, que en TimeZone establece la zona horaria que se usará para obtener la fecha y en fecha actual obtiene la fecha actual en el formato año, mes y día, como puede ser 2024-05-08. Este bloque es una base de datos de usuarios. Aquí es una base de datos con información de usuarios, incluyendo sus nombres y fechas de cumpleaños. En esta lista, cada usuario tiene un identificador ID, un nombre y su fecha de cumpleaños. Aquí está la lista de amigos del usuario. Esta sección define a quién considera amigos el usuario actual. La lista contiene los identificadores de los amigos del usuario. En este caso, podemos ver que es el 1 y el 3, es decir, Juan y Pedro. Y nos vamos a este bloque, que es el que muestra un mensaje o notificación. Luego, aquí abajo tenemos un for que recorre la lista de amigos por sus identificadores. Y aquí en amigo, busca el amigo en la base de datos por su identificador. Si no encuentra, devuelve none. Y hasta el final tenemos donde se encuentra
el condicional simple. Se verifica si el cumpleaños existe y si el cumpleaños es hoy. Si es el cumpleaños del amigo, se llama a enviar notificación, que muestra el mensaje de la notificación. Y eso es todo. Bueno, yo soy el alumno Nelson Dávila y yo voy a hablar acerca de las listas enlazadas, las cuales son estructuras de datos lineales que pueden tener cierto parecido con los arreglos, pero estas cuentan con nodos y están ligadas entre sí utilizando apuntadores que nos dicen el siguiente orden de los elementos. Y bueno, estos nos sirven para el almacenamiento de un conjunto de elementos del mismo tipo, bajo la misma variable, y podemos ir agregando o eliminando elementos. Tenemos los tipos de listas. Tenemos la lista simplemente enlazada, la cual a cada nodo tiene un predecesor, y la lista doblemente enlazada, cada nodo conoce al anterior, excepto el primero, el cual no conoce al anterior, ya que no puede ser el último. Y bueno, tenemos la lista circular, en la cual el último conoce al primero, y la lista circular doblemente enlazada, el cual es una combinación en el cual el último conoce al primero, el primero conoce al último, y los otros nodos se conocen entre sí, al anterior y al siguiente. Y bueno, tenemos las operaciones de las listas enlazadas, el cual tenemos hacer recorrido de la lista, realizar la inserción o realizar la eliminación de cualquier elemento y realizar la búsqueda de un elemento. Y las búsquedas que contamos con diversos métodos, el cual es la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. La búsqueda secuencial va buscando dato por dato hasta el elemento deseado, y la búsqueda binaria divide en dos los datos hasta encontrar el deseado. Y bueno, un ejemplo de cómo se utilizan es en las redes sociales, ya que imaginemos que en Facebook cada publicación podría ser un nodo en una lista, y con los enlaces apuntan a la siguiente publicación en orden ya sea cronológico o según cómo se hayan compartido, y podemos los usuarios desplazarnos en todas las publicaciones compartidas. Y bueno, tenemos las ventajas y desventajas, las cuales nos hablan acerca de la flexibilidad, la eficiencia para operaciones, o que podemos trabajar sin saber la longitud. O las desventajas, que es el tiempo de búsqueda, si en caso de que sea secuencial, la sobrecarga de la memoria, la inserción y la eliminación ineficiente, o no pueden ser aptas para diversas operaciones. Y bueno, yo voy a hablar de un ejemplo de código, el código de Amazon, en el cual encontramos aquí las funciones de agregar o iniciar la lista, y podemos observar que aquí en el nuevo producto, el siguiente, ya con los elementos ya colocados, el producto, precio, hasta el siguiente, hasta el último va a ser el nulo, donde ya no encontremos un valor. Y bueno, tenemos la función de imprimir lista. En caso de que la lista esté vacía, nos va a mostrar la lista de productos está vacía. Y con la función while, si la lista está vacía, se imprime un mensaje indicando que la lista está vacía. De lo contrario, el bucle ejecuta mientras la lista no se anula. Y bueno, aquí encontramos las variables, o lo que compramos, por así decir, como es en Amazon. Encontramos todo lo que vamos a llevar, y la declaración de variables main, y tenemos el de inicializar lista. Bueno, me llamo José de Jesús Almendaris y voy a explicar el tema de pilas. En sí, ¿qué es una pila? Una pila es una estructura de datos de la cual pues organiza los distintos elementos de manera ordenada. Esto mediante dos tipos de operaciones principales, los cuales son, ¿cómo se llama? Inserción y eliminación. Estas operaciones las realiza en uno solo de sus extremos, el cual se le conoce como cima o tope. Debido a esto, normalmente se le conoce como estructura tipo LIFO, debido a sus siglas en inglés, los cuales significan last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. En una pila, los elementos se eliminan en el orden opuesto al cual fueron insertados. Esto quiere decir que, pues como ya lo mencioné, el último en entrar es el primero en salir. Un ejemplo de esto, pues, o sea, apilamos 3 libros, una enciclopedia, luego arriba de ese ponemos un diccionario y luego hasta arriba una novela. Al momento de querer nosotros retirar los libros, primero tendremos que quitar la novela, el diccionario y la enciclopedia hasta el final, quedando en el orden opuesto en el cual fueron insertados. Las operaciones con pilas, como ya se mencionó, las dos principales son para insertar un elemento, push, y para eliminar un elemento, pop. Además de estas operaciones, también existen otras que son para verificar el estado de nuestra pila, como lo son para pila vacía o pila llena, las cuales nos sirven para saber si pues, nuestra pila tiene elementos o no tiene elementos. Las pilas con espacios compartidos.
Estas pilas son diferentes a las pilas que nosotros conocemos normalmente, debido a que estas comparten un mismo espacio en la memoria. No necesariamente las pilas tienen que tener una relación con los datos, pueden tener cualquier tipo de datos distintos entre ellos y se desapilan y se apilan individual por separado. En este tipo de pilas, cada pila individual tiene un puntero, el cual nos indica la posición del espacio de los elementos. Si nosotros insertamos un elemento en una de las pilas, el puntero va a incrementar en 1 este valor. Y luego si nosotros retiramos ese elemento, va a decrementar este valor en 1. ¿Para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder conocer la posición de los datos en nuestra pila, para poder así tener un control acerca del espacio y evitar un desbordamiento. El principal beneficio que tienen este tipo de pilas en cuanto a las pilas normales es que el ahorro eficiente en la memoria, debido a que en vez de utilizar una pila para cada tipo de datos que vamos a estar trabajando, mejor usamos una sola donde se reparte entre varias. Normalmente se utilizan cuando sabemos que las pilas no están totalmente llenas en cada momento. ¿Para qué sirven las pilas? Para la gestión de llamadas de funciones. Cuando un programa llama a un subprograma, también llamadas funciones, las pilas nos sirven para guardar el estado y las instrucciones que tiene esta función para que cuando el programa deje de llamarla, pueda seguir retomando sus funciones normalmente, debido a que ya tenemos guardado la información de esta. Otra función serían la reversión de cadenas o listas, debido a sus propiedades de estructura tipo LIFO, la cual como ya lo mencioné en el ejemplo, nos sirve para revertir el orden de los elementos. Ordenamiento. Aunque no es muy común utilizar este tipo de estructura para los algoritmos de ordenamiento, también nos pueden servir para el ordenamiento recursivo debido a sus propiedades, como esto nos puede ayudar en el quicksort para evitar desbordamientos en nuestro programa. Las ventajas en sí es la eficiencia en la inserción y eliminación de los elementos, debido a sus propiedades de que se eliminan, o sea, de que a cada momento es eliminar, añadir, ¿sí? Tenemos una velocidad constante de las operaciones, por lo cual esto nos puede ser de gran ayuda en programas no tan grandes y en los cuales se necesita un acceso directo al último elemento. Reversión de datos, como ya se mencionó, nos sirven para revertir los datos. Gestión de llamadas de funciones, nos ayudan para las llamadas en las funciones de la memoria y que pueda seguir retomando su funcionamiento normalmente. Desventajas. Bueno, las desventajas es la limitación en el acceso a datos. Pues en sí, una desventaja es el tipo, o sea, su característica principal, que es de que se insertan y que las operaciones solamente se realizan en uno de los extremos de esta, por lo cual nos puede dificultar acceder a otros elementos que no se encuentren tan directamente para poder acceder como en el medio. Pero pues para programas que requieran esto, pues podemos utilizar otro tipo de estructuras como lo son las colas o las listas, etcétera. También es la capacidad limitada, pues el tamaño de las pilas está limitado por nuestra memoria. Si se excede esta capacidad, puede ocurrir algo llamado desbordamiento, lo cual puede ocasionar graves problemas en nuestro programa. Bueno, en cuanto a los ejemplos de cómo las empresas los utilizan. Normalmente las pilas se utilizan para deshacer y rehacer cosas, como eliminar y volver a hacer. Esto lo podemos ver como en Google, en el historial de búsquedas. Aquí hay un programa donde se muestra lo que se hace al momento de un historial, resumido solamente en la parte de la pila. Primero que nada, inicializamos el contador de nuestro historial para que esté vacío.
y también ponemos el límite de nuestro historial, el cual en este caso es 10, lo que significa que máximo pueden haber 10 búsquedas y después se van a ir eliminando. Después en esta parte donde dice search, en este método es donde se van a ir agregando nuestras búsquedas al historial de la búsqueda. Si nuestro historial alcanza el número de búsquedas que indicamos anteriormente, la búsqueda más antigua, se va a ir eliminando. Después, en esta parte de donde dice $1 search, esta es la parte donde realmente se utiliza la pila, que es que se deshace la última consulta de la búsqueda, eliminando y devolviendo la consulta más reciente del historial. Lo que significa que al momento de nosotros eliminar una de las búsquedas, la búsqueda más, ¿cómo se llama? La búsqueda que está, por así decirlo, de abajo se convierte en la más reciente. Y si no, ¿cómo se llama? Si no hay más búsquedas, el historial va a regresar un mensaje que diga que no hay más búsquedas en el historial. Después de esto, este método limpia todo el historial que se encuentra, o sea, lo va a limpiar todo y lo va a regresar a un estado de vacío. Y ya por último, en esta parte es para copiar todo el registro del historial. Otro ejemplo de donde se utilizan las pilas son el registro de movimientos pues una, ¿cómo se llama? Un programa de una aplicación Banorte. Primero que nada, se define la clase llamada Transaction History, que representa pues el historial de todas las transacciones que tenemos. Después de eso, en esta parte donde se van a ir añadiendo nuestras transacciones una tras otra y va a especificar el tipo de dato que tenemos, si son enteros, flotantes, cadenas de caracteres, etc. Después de eso, en esta parte, en esta parte, así, en esta parte de acá donde dice the last transaction, es donde se van a deshacer y revertir los cambios en las transacciones registradas en el historial. Se utiliza el método pop y push para poder añadir las transacciones. Si el historial está vacío, pues va a regresar un mensaje que diga que es una excepción. Después de eso, ya para terminar, dice que este método verifica si el historial está vacío. Si es así, pues regresa un valor verdadero y si no, regresa un valor falso. Este es otro ejemplo de un carrito de compras que en sí prácticamente es lo mismo que los demás programas, en los cuales se tiene una lista de los elementos que se van añadiendo y ya si el usuario quiere eliminarlos, puede eliminar los elementos y quedar de nuevo la lista de los elementos que realmente se desean. Normalmente, como pudimos ver en los programas, las pilas se utilizan para almacenar listas de elementos en un espacio no tan grande y donde solamente se requiera tener como acceso al último elemento para poder así eliminarlo o añadir otro. Por lo cual, este tipo de estructuras nos puede ser de mucha ayuda para este tipo de programas que no tienen tanta complejidad. Mi nombre es Devani Saray Martínez Flores y les voy a hablar sobre las colas. Su estructura es FIFO, que es First In, First Out, que esto significa el primero en entrar es el primero en salir. Estos se caracterizan por ser una secuencia de elementos en el cual tú puedes realizar la inserción o la eliminación de elementos en cualquiera de sus dos extremos. Ahora les hablaré sobre su estructura. Su estructura es más que nada el frente y el final, ya que si tú quieres insertar o eliminar algún elemento, este se va recorriendo
conforme a que el frente y el final pues ya no serán en los mismos elementos. Las operaciones de las colas, pues aquí es donde tú puedes insertar y eliminar los elementos que se deseen. Como anterior dije, es una estructura FIFO, entonces esto hace que el primero que entre va a ser el primero en salir. Por lo tanto, pues el frente y el final va a variar dependiendo si tú quieres insertar o eliminar algún elemento. Las colas tienen distintos tipos. El primero son las colas circulares, que este es el más eficiente de todos los tipos y es indispensable para definir el tamaño de la estructura. El segundo tipo es el doble cola. En este tú puedes insertar o eliminar los elementos, ya sea en el frente o el final de la cola. En este existen dos variantes en esta doble cola. El primero es el doble cola con entrada restringida, que esto quiere decir que tú puedes eliminar o eliminar los elementos a excepción del final. Y en el otro variante es doble cola con salida restringida, que es básicamente lo mismo, nada más pues la excepción es el frente. Un ejemplo de cola es cuando tú vas al banco y conforme vas llegando te dan cierto turno. Además de que si estás cerca de algún banco, tú vas a la aplicación del banco y te generan ese turno para no hacerte esperar al momento de llegar. Entonces por eso elegimos este ejemplo como si fuera en la aplicación. Del otro lado tenemos el código, en el cual utilizamos dos hilos que se llaman True Attention, que es para la atención del cliente, y el True Llegada, que es cuando el cliente pues ya llega. Utilizamos la función time.sleep, que nos ayuda a simular el tiempo conforme van llegando los clientes. Además, como es algo repetitivo, utilizamos el while y utilizamos el get para agregar y eliminar elementos de la cola. Hola, mi nombre es Kimberly González Sepúlveda y hoy voy a explicar lo que son los algoritmos de ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento son procedimientos que organizan los elementos de una lista en cierto orden, como ascendente o descendente. Cabe recalcar que los algoritmos son muy importantes en el ámbito de la computación. Se aplican en una amplia gama de áreas, donde se puede decir desde base de datos, sistemas operativos, hasta aplicaciones web o incluso móviles. Los algoritmos de ordenamiento se evalúan en función a su efectividad o eficiencia en tiempo y espacio. Algunos son más rápidos que otros para ordenar grandes conjuntos de datos, mientras que algunos utilizan menos recursos para la memoria. Hay muchos tipos de algoritmos de ordenamiento, pero algunos de los más conocidos primero es el de burbuja, que en inglés es Bubble Sort. Le sigue el de selección, que es en inglés Selection Sort. El de inserción, y pues en inglés es Insertion Sort. Hay otros tres que no son tan conocidos, pero que las empresas lo utilizan, como Quick Sort, Merge Sort y Heap Sort. Para elegir el algoritmo adecuado para usar en nuestro programa, primero debemos seleccionar el algoritmo de ordenamiento dependiendo del tamaño de los datos, la estabilidad requerida y la eficiencia del tiempo y espacio, entre otros factores. Para implementarlo, se pueden implementar en una variedad de lenguajes de programación y se aceptan en diferentes conceptos y requisitos específicos de la aplicación. Ahora sí, bien, explicando bien los tipos de algoritmos de ordenamiento, empezamos con el de burbuja. Este compara pares de elementos adyacentes y los intercambia si están en orden incorrecto, repitiendo este proceso hasta que la lista esté ordenada. Es sencillo, pero no eficiente para grandes conjuntos de datos. Imagina que estás ordenando cartas de un juego de menor a mayor. Con Bubble Sort compararás cartas de pares, moviendo las más grandes hasta arriba como burbujas en un vaso de refresco. Repites esto hasta que todas las cartas estén ordenadas. Esto se va a hacer sucesivamente de 2 en 2. Ahora bien, vamos con el de selección.
Primero se encuentra el elemento mínimo de la lista y lo coloco en la posición correcta, repitiendo este proceso hasta el resto de la lista. Es simple pero también ineficiente para grandes conjuntos de datos. Un ejemplo más sencillo es que tienes que imaginar que estás ordenando cartas de juego de tu mano. Con el algoritmo de selección empiezas buscando la carta más pequeña y la colocas al principio de la mano. Luego buscas la siguiente carta más pequeña y la pones justo después de la primera. Repites este proceso hasta que todas las cartas estén en orden. Técnicamente lo que estás haciendo es seleccionar. Ahora vamos con el de inserción. Con este tienes que recorrer la lista y compara cada elemento con los anteriores, insertándoles un lugar correcto. Es eficiente para listas pequeñas, pero no tanto para las largas, como los algoritmos para conjuntos de datos grandes. Un ejemplo sencillo, como en el anterior, es que pienses en un orden de cartas de juego una por una y la vas ordenando. Con algoritmo de inserción, toma cada carta y la insertas en su lugar correcto, entre las cartas que ya están ordenadas en tu mano. Si la nueva carta es más grande que la carta actual, la colocas después de ella. Si es más pequeña, la mueves hasta la izquierda o hasta encontrar su lugar correcto. Repites este proceso hasta que todas las cartas estén en orden. Ahora sí, aunque las grandes empresas desarrolladoras de aplicaciones utilizan algoritmos como Quicksort o los que mencioné más adelante. Quicksort divide la lista de dos sublistas alrededor de un pivote, de manera que los elementos más pequeños que el pivote están a su izquierda y los elementos más grandes están a su derecha. Luego se aplica recursivamente el mismo proceso de las sublistas. Es eficiente en la mayoría de los casos y tiene una complejidad media de muy media. Piensa en dividir un montón de cartas en dos grupos, una con cartas más pequeñas y otra con cartas más grandes, usando una carta como referencia. Luego repites este proceso con cada grupo hasta que todas las cartas estén ordenadas. Esto sería en subgrupos de cartas chicas y cartas medianas, grandes, y eliges el pivote del centro. El siguiente que utilizan las empresas es Merge Sort. Este divide las listas en mitades hasta que cada sublista contenga un solo elemento. Las sublistas se van haciendo más pequeñas cada vez y no en dos sublistas como el de Quicksort. Luego, fusiona las sublistas en pares ordenados y repitiendo este proceso hasta ordenar una lista ordenada completa. Es eficiente y garantiza el rendimiento estable con una complejidad de O en log n en todos los casos. Imagina que dividir un montón de cartas en mitades, luego mezclar las mitades ordenadamente. Repites esto hasta que todas las cartas estén ordenadas. Es como dividir y conquistar para organizar las cartas en una mesa de manera ordenada. El siguiente que voy a explicar es el de Heap Sort. Este convierte la lista en un montículo binario, donde Continuando con el tema anterior, estaremos viendo los algoritmos de búsqueda, que estos son los que se encargan de recorrer una serie de colección de datos en donde nos determinará si el elemento que buscamos se encuentra o no se encuentra, y es una manera de encontrar datos y procesos y procesar datos de manera eficiente. Vemos que nos da una respuesta clara y precisa, además de que sus características es la localización de elementos dentro de una estructura de datos, ya sea arreglos, ya puede usarse en listas que estén ordenadas o no, y nos dará verdadero o falso si está. Las aplicaciones de estos algoritmos de búsqueda pueden ser en motores de búsqueda como Opera, Brave, bases de datos para registros, desarrollo de software, también para elementos, en plataformas, sitios web y aplicaciones, así como en redes sociales, para buscar cierto contenido como usuarios, publicaciones, y nos dará sugerencias dependiendo del contenido que quiera buscar el usuario. Las diferencias entre los tipos de algoritmos de búsqueda que hay es, por ejemplo, la secuencial, que es usada para listas pequeñas y desordenadas, mientras que la búsqueda binaria es para listas largas y ordenadas.
En este ejemplo veremos la búsqueda secuencial, que es un método que evalúa los elementos de una colección uno por uno hasta encontrar el elemento objetivo o hasta terminar toda la lista. En este ejemplo tomaremos Amazon, que en este caso buscaremos computación dentro de la pestaña de búsqueda y recorrerá todo el catálogo para al final decirnos si el elemento se encuentra o no y nos mostrará todos los que coincidan. Aquí vemos un ejemplo del código donde agregamos la librería y las variables que usaremos para después solicitarles al usuario que nos ingrese el nombre de un producto dentro del catálogo y este se estará evaluando usando un bucle que se detendrá una vez si el producto es encontrado o no y nos indicará que fue si el producto se encuentra o no dentro de la lista. De caso contrario, nos dirá por default un mensaje de no encontrado. Otro tipo de estructuras de algoritmos de búsqueda es la búsqueda binaria, que usa dos elementos, búsqueda el algoritmo, el elemento objetivo y el elemento central, que evaluará si es mayor o menor y eliminará la mitad de la lista que no nos servirá y así volverá a hacer otra vez este proceso hasta que nos encontremos el elemento que estamos buscando o hasta que solo tengamos un registro dentro del dato. También se usa aquí en Amazon para buscar dentro de un catálogo y al final nos dirá, por ejemplo, en filtrar datos, ya sea por un cierto rango de productos u otros criterios. Aquí está un poco de ejemplo. También los algoritmos por interpolación, que es un método para encontrar algún producto, donde éste hace cálculos para comparar dónde más o menos podemos encontrarlo, basándose en el primer y último valor. Aquí un ejemplo es, por ejemplo, cuando buscamos la palabra computación y no se encuentra, nos dará sugerencias, por ejemplo, libros o mouse, cosas que no sean específicamente lo que buscamos. Aquí un ejemplo donde se ve esto mismo, donde se intenta encontrar la posición del objetivo y usando la interpolación lineal para estimar su posición dentro de la lista y ya nos dirá si se encuentra o no el elemento. Y ahora seguiremos con el siguiente tema. La recursividad es un concepto en el que la función se llama a sí misma de forma directa o indirectamente. Es un bucle en el que la función se ejecuta repetidamente hasta que se cumpla la condición de salida. En términos pues, más simples, la recursividad implica dividir el problema en subproblemas más pequeños para resolver el subproblema utilizando la misma función, hasta que se alcance un caso en el que ya no requiera más divisiones. En este enfoque se utiliza algoritmos complejos, algoritmos de árboles, algoritmos de clasificación de datos y simplifica la implementación pues, de diferentes algoritmos. Algunos ejemplos podría ser pues la rueda de queso, donde pues no importa cómo lo partas o de qué forma, al final de cuentas pues la textura, pues el sabor o la función del queso va a seguir siendo la misma. El segundo ejemplo podría ser la muñeca rusa, que pues es una muñeca que se compone de varias más pequeñas que pues van de que la más pequeña adentro de la más grande y así sucesivamente hasta que pues se ocupen todas las muñecas. La recursividad es una función que se llama a sí misma de un problema grande y se va haciendo más pequeño hasta cumplir la condición y poder resolverse. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, calcular el factorial de un número. Lo que hace la función es que se va a hacer más pequeña con la función n-1 hasta llegar al caso base, que como dijo mi compañera, es que la función se llame a sí misma, pero tiene que ser de forma finita. Entonces, es cuando llega al caso base. Pero veámoslo de una forma más gráfica para que se entienda un poco más. En este caso, vamos a utilizar el factorial de 5. El caso base que vamos a utilizar, ya lo mencioné, que es que x sea igual a 1. Cuando esto sea verdad, retornará el valor de 1. Entonces, como 5 no es igual a 1, pues tenemos que hacerlo más pequeño. Para eso le restaremos 1, que será 5 menos 1 es igual a 4, y 4 no es igual a 1, así que lo haremos más pequeño. Y así sucesivamente evaluaremos si es igual al caso base, y si no es así, lo haremos más pequeño. En este caso, 1 ya es igual a 1, por lo tanto retornará el valor de 1. A cada valor que se retorne, se multiplicará por
el x menos 1 anterior. En este caso es 1 por 2, que es igual a 2, así que ese valor se retorna y se multiplica otra vez. 2 por 3 es 6, 6 por 4 es 24, y 24 por 5 es 120, que es el factorial de 5, que era lo que estábamos buscando. Así que simplemente vamos a imprimir ese valor en salida de impresión. Y sería todo. En ejemplos de recursividad tenemos Spotify, que busca una canción dentro de una playlist. Pues aquí abrimos la aplicación de Spotify, nos situamos en la barrita de búsqueda, pusimos el nombre de la canción y pues nos salieron el playlist donde se encuentra la canción, que en este caso es el primero que se encuentra de la imagen de Seymour Quinos. Como vemos aquí en el código, en la primera línea, nos dice la función para buscar una canción, que toma como argumento la lista de canciones, la canción deseada y en qué lista de reproducción se encuentra la canción. En la última línea del código, se verifica si la posición actual en la que estamos revisando la lista es la misma posición en la que está la canción que estamos buscando. Si esto es verdadero, entonces hemos encontrado pues la canción. Por último, devuelve la posición actual en la canción. En caso de que pues ninguna de las condiciones se haya cumplido, la función se llama a sí misma de manera recursiva con los mismos argumentos, pero incrementando el índice en 1. Sería paréntesis índice más 1. Esto nos permite continuar la búsqueda de la canción en la siguiente playlist. Otro ejemplo sería en Netflix, que busca una película o serie. Aquí pues entramos a la aplicación de Netflix, pusimos en la barra buscadora una serie o película y pues Netflix se encargó de encontrar dicha serie o película dentro de todas sus listas de género. Aquí, como podemos ver en el código, pues en la primera línea nos define una función para buscar una película que toma como argumento lista de películas disponibles, búsqueda deseada y pues la posición en donde se encuentra dicha serie o película. En la última línea del código, eh, pues se verifica si la posición actual en la que revisamos la lista es la misma posición en la que está la película que estamos buscando. Si esto es verdadero, pues encontramos la película. Y por último, vuelve a la posición actual de la película. En dado caso de que esto pues no se llegue a cumplir, de que no se haya encontrado algo así, la función se llama a sí misma de manera recursiva con los mismos argumentos, pero incrementando el índice en 1, que sería paréntesis índice más 1, que esto nos permite continuar la búsqueda de la película en la siguiente sección de géneros en sí. En esta parte del PIA explicaré lo que es un árbol. Imagina un árbol como el que puedes ver en un parque. Tiene un tronco en la base y muchas ramas que salen de él. Cada rama puede tener más ramas pequeñas u hojas al final. En programación, un árbol es una estructura de datos similar. Tiene un nodo raíz, que sería el tronco del árbol, y cada nodo puede tener 0 o más nodos hijos, lo que vendrían siendo las ramas del árbol. Cada nodo puede conectarse a otros nodos formando una estructura en forma de árbol y existen estos elementos. Está el nodo raíz, el cual es el nodo superior del árbol donde el cual se ramifican todos los demás nodos. Los nodos secundarios son los nodos que se derivan del nodo raíz o de otros nodos. Un nodo secundario se denomina hijo de su nodo padre. El nodo padre es un nodo que tiene 0 o más nodos secundarios. El nodo hoja es un nodo que no tiene nodos secundarios. La altura del árbol es la longitud del camino más largo desde la raíz hasta una hoja. La profundidad del nodo es la longitud del camino desde la raíz hasta ese nodo, y el subárbol es un conjunto de nodos y aristas dentro de un árbol que es un árbol en sí mismo. En códigos, los árboles se utilizan para organizar datos de manera jerárquica. Por ejemplo, podríamos usar un árbol para representar una estructura de archivos en una computadora, donde cada carpeta es un nodo y puede contener más archivos, que serían los nodos. De este lado tenemos un ejemplo. Se define una clase llamada nodo que representa un nodo en el árbol tree. Cada nodo tiene 3 atributos. La primera es clave,
que almacena la letra que representa este nodo en el árbol TRIE. La segunda es el valor. Opcionalmente almacena el valor asociado a la palabra completa que se encuentra en ese nodo. Por defecto es none. El tercero son los hijos, un diccionario que almacena a los hijos de este nodo. La clave son las letras que representan los hijos y los valores que son los nodos hijos correspondientes. Este método utiliza para insertar una palabra clave y su valor asociado al árbol TRIE. Toma dos argumentos. La primera es la palabra clave que se va a insertar en el árbol TRIE. El segundo es el valor asociado a la palabra clave. El método recorre la palabra letra por letra, creando nodos hijos según sea necesario. Si la letra ya existe como hijo, simplemente avanza al siguiente nodo. Al final de la palabra se asigna un valor asociado al nodo final. Este método se utiliza para buscar una palabra clave en el árbol TRIE y devolver su valor asociado si se encuentra. Toma un argumento, el cual es la palabra clave que se va a buscar en el árbol TRIE. El método recorre la palabra letra por letra. Si en algún punto no se encuentra una letra de los hijos del nodo actual, la palabra no está presente en el árbol y se devuelve none. Si se recorre toda la palabra con éxito, se devuelve el valor asociado al nodo final. En este bloque se creó un objeto árbol TRIE, la palabra clave junto con sus valores asociados y luego de realizar la búsqueda para ver si funciona correctamente. En este caso, buscamos la palabra clave UNL si hace. Hola, ¿qué tal? Me llamo José Miguel Monsiva Santos y yo voy a hablar un poco acerca de los grafos. Un grafo es una composición de un conjunto de objetos conocidos como nodos, que se relacionan con otros nodos a través de un conjunto de conexiones conocidas como aristas. Y también los grafos permiten estudiar las relaciones que existen entre unidades que interactúan con otras. Podemos representar diversas situaciones o elementos con grafos. Por ejemplo, se puede pensar en un ejemplo común. Por ejemplo, en Facebook, que cada persona que se puede agregar entre ellas, como amistad, por ejemplo, se puede crear como las conexiones entre ellas, como amistades, que eso se crean como un nodo en un grafo. Las amistades que se crean serían como las aristas. Algunas personas pueden tener muchas amistades, mientras que otras pueden tener pocos nodos o algunos más. Algunas personas pueden ser amigas entre sí, formando conexiones bidireccionales, mientras que en otras relaciones las amistades pueden ser unilaterales. Los grafos también tienen diversas partes diferentes entre ellas. Por ejemplo, el vértice o nodo representa una entidad individual en el grafo. La arista representa una conexión entre dos nodos en el grafo. El grafo dirigido es donde las aristas tienen una dirección específica. El grafo no dirigido es donde los grafos no están directamente direccionados específicamente. Grado de un nodo es el número de aristas que están conectadas a ese nodo. El ciclo es una secuencia de nodos en la que el primer nodo es igual al último y cada nodo subsiguiente está conectado al anterior por una arista. Y bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser un código que esté utilizando grafos. En esta parte del código se define una clase llamada usuario. Cada objeto de esta clase representa un usuario de Facebook que tiene como atributos la ID, que es el identificador del usuario, y el nombre, el nombre del usuario. Esta parte del código, se está definiendo un método que se toma como objeto al usuario, como argumento, y agrega un nodo al grafo de amigos con el ID de usuario como clave, y el nombre del usuario como un atributo del nodo.
La siguiente definición de la función es donde este método se utiliza para establecer una relación de amistad entre dos usuarios en la red social de Facebook, por ejemplo. Toma dos objetos, usuario como argumentos, y agrega una arista no dirigida entre los nodos correspondientes a los usuarios en el grafo de amigos. En este bloque de código se está definiendo una función que se utiliza para obtener la lista de amigos de un usuario dado en la red social. Toma un objeto usuario como argumento y devuelve una lista de diferentes tipos de resultados de usuarios, donde cada usuario contiene un ID y el nombre de un amigo del usuario dado.